Titulada Vivienda Verde de la Ciudad de México ante el cambio climático, por Patricia Marisol Rentería Juárez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Adelante. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de la vivienda verde en la Ciudad de México ante el cambio. Perdón, sí. ¿Podemos hacer una pequeña presentación de tu trayectoria? Claro. Bueno, yo estoy estudiando, acabo de terminar la licenciatura en Sociología aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en el servicio social y en otros proyectos estuve colaborando con el doctor Giancarlo Delgado en un proyecto de metabolismo urbano. Entonces, esta investigación es mi tesis de licenciatura y además se complementa con otras investigaciones que estuve haciendo con el doctor Giancarlo Delgado. Bien, justamente lo que voy a presentarles solamente es una parte de la investigación más amplia que fue mi tesis. La pregunta que guió mi tesis fue ¿cómo contribuye la política de vivienda a crear ciudades sustentables o de bajo carbono? Entonces, para responder esa pregunta, dividí en cuatro puntos principales de esta presentación. Primero, el contexto de las ciudades y el cambio climático, la Ciudad de México ante el cambio climático, la política de vivienda sustentable en la Ciudad de México y al final presento un caso de estudio de una vivienda sustentable en la Ciudad de México. Bueno, para dar un poco de contexto, la humanidad en el siglo XXI enfrenta dos problemas importantes para el uso de recursos y las emisiones, que es la urbanización. Y, por ejemplo, en 2011 llegamos a 7.000 millones de habitantes, de los cuales 3.600 millones ya habitaban en zonas urbanas. De acuerdo a Naciones Unidas, como se ve en la gráfica, se proyecta que para 2050 seamos 9.300 habitantes, de los cuales 6.300 millones ya habitarán en ciudades. El crecimiento se va a dar sobre todo en ciudades de países en desarrollo, y entonces esto va a implicar que se tenga que construir infraestructura, viviendas y generar servicios de electricidad, drenaje, agua, transporte y vialidades. Eso no significa que en las ciudades desarrolladas no vaya a haber crecimiento. El crecimiento es desigual y en general se da en las periferias. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en las ciudades latinoamericanas tenían un modelo de crecimiento primero monocéntrico y después se iba hacia las periferias. El otro problema, además de la urbanización, que afecta al uso de recursos y las emisiones, es el cambio climático. Como hemos visto a lo largo de todos los congresos del PINC y no voy a ahondar mucho en datos, solamente quiero precisar que las ciudades consumen los 2/3 de la energía y producen 4/5 partes de los gases de efecto invernadero. Las ciudades contribuyen al cambio climático, pero además destruyen el medio ambiente, y esto se hace porque utilizan energía y queman combustibles fósiles. Todas las actividades que se dan en las ciudades, como la generación de electricidad, el uso de transporte, la industria y el uso de energía en edificios residenciales y comerciales. Esto pone un papel importante para las ciudades porque juegan un papel estratégico. Por un lado, son vulnerables, pero por otro lado pueden tener un papel de mitigar los gases de efecto invernadero. Bien, ahora voy a hablar de la Ciudad de México. La Ciudad de México se encuentra entre las 10 ciudades más grandes del mundo. Su expansión comenzó en los años 50, principalmente al noreste de la ciudad. En 1950 había 3 millones de habitantes y había una cobertura de 22 hectáreas. En la actualidad llegamos a 21 millones de habitantes y se ha extendido a 146 hectáreas urbanizadas. Esto hace a la ciudad una megaciudad al estar constituida por las 16 delegaciones del Distrito Federal, los 59 municipios del Estado de México y el municipio de Tizayuca de Hidalgo.
Otros datos que son importantes y que son claves es que concentra el 17% de la población nacional, produce el 27% del PIB y el 34% de la población está empobrecida y el 4.8% está en extrema pobreza. Igual, todo esto en general es en la periferia de la ciudad. Otro dato que ahora es de cambio climático, bueno, de acuerdo al inventario, la ciudad consume 706 petajoules y como a mí me interesa lo de vivienda, el tercer lugar lo ocupa el residencial con el 17%. La Ciudad de México es vulnerable con las islas de calor, las olas de calor, las sequías prolongadas, las heladas, las lluvias torrenciales que generan inundaciones, como las que tuvimos el mes pasado, y las granizadas. Bueno, en el tercer punto voy a hablar de la política de vivienda sustentable en la Ciudad de México. No voy a ahondar mucho en los planes, solamente quiero mostrar que existe un marco institucional, un marco jurídico y un marco programático que va dictando la política de vivienda. Entonces, a escala nacional tenemos que el marco institucional está constituido por la Comisión Nacional de Vivienda, Infonavit y la Sociedad Hipotecaria. En el marco jurídico hablan de vivienda sustentable desde la Constitución, más bien de sustentabilidad, desde la Constitución, la Ley de Vivienda, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos, hay normas y el Código de Edificación de Vivienda de 2010. De los planes a nivel nacional está el Plan Nacional de Desarrollo, donde se habla de sustentabilidad ambiental, el Programa Social de Desarrollo Social, el Programa Nacional de Vivienda, ese fue de 2007 a 2012 porque fue el momento en el que hice mi investigación, el Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, la Hipoteca Verde, otros programas como Tu Casa, los desarrollos urbanos integrales, y también quiero destacar los MDL de vivienda sustentable y los NAMAS para eficiencia energética en el sector vivienda. Y estas son algunas certificaciones igual a nivel nacional, que es el sello de vida integral, el puntaje de ubicación y sustentabilidad de CONAVI y los procesos de evaluación de DUIS, el sello de fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica. A escala local, el marco institucional igual está por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. En el marco jurídico está la Ley de Vivienda del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Metropolitano, la ley ambiental, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Distrito Federal y las normas ambientales. La ley sí tiene un reglamento y la ley de mitigación sí tiene reglamento y la ley de desarrollo también. Del marco programático está el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de Desarrollo Urbano, el Plan Verde, el Plan de Acción Climática y el Sistema de Certificación. Bueno, antes de comenzar en mi caso de estudio, quiero decir que yo utilicé el enfoque teórico-metodológico del metabolismo urbano. El metabolismo urbano lo que analiza son los flujos de entrada y de salida de un sistema, en este caso son las ciudades. Analiza flujos de energía, materiales y stock. Por ejemplo, aquí se ve que la ciudad, este es el sistema urbano. Bueno, este es el sistema urbano. Y aquí está la entrada de energía, agua, biomasa y materiales. Y lo que sale son CO2, aguas residuales y residuos en general. En todo el proceso siempre hay emisiones de gases de efecto invernadero. Los primeros estudios que se hicieron de metabolismo urbano los hizo Abel Werman en el 65 y él recreó una ciudad hipotética de 1 millón de habitantes. Se han hecho muchos estudios de metabolismo urbano para ciudades desarrolladas como los de Londres, de Nueva Zelanda y de Tokio. Para el caso de América Latina destacan unos de 2011 de Carlos Díaz de Bogotá y los de Giancarlo Delgado, que hizo igual de la Ciudad de México, hizo de Río, de Sao Paulo y de Quito y de Buenos Aires. Bueno, esta metodología es muy de ingenieros y yo soy socióloga y es muy cuantitativa. Entonces, lo que complementaba mi análisis es la ecología política urbana, que lo que estudia y analiza es quién distribuye esos flujos, quién se beneficia y quién pierde con
con el flujo de la energía de los materiales y del stock. Bueno, voy a hablar del caso de estudio. Yo escogí una vivienda sustentable que era parte de un programa del Instituto de Vivienda. Como ustedes saben, desde los 90 las instituciones de vivienda ya no construyen, solo financian. Entonces, lo que sucedió en este caso fue que un grupo de ciudadanos se unieron y consiguieron este terreno que está sobre Tlalpan, en el pueblo de Santa Úrsula, Coapa, y solicitaron al Instituto de Vivienda la aprobación para construir en ese predio. El proyecto era construir 4 edificios de 6 niveles, 4 departamentos por piso y 96 departamentos de 65 metros cuadrados. Solamente había un tipo de departamento. Lo que hacía sustentable y lo que hacía entrar al programa de vida sustentable a esta vivienda era que en la parte exterior iban a utilizar celdas solares en el mobiliario urbano y en la parte de interior iban a utilizar focos ahorradores, uso de calentadores de paso, WCs de descarga doble y una red de captación de agua pluvial. Bien, cuando se construyó esta unidad habitacional hubo un conflicto, porque los habitantes del pueblo de Santa Úrsula, Coapa no estaban de acuerdo con la construcción de la unidad porque decían que en épocas de lluvia se inundaba, en épocas de sequía no había suficiente agua y además las calles del pueblo son muy estrechas y entonces no iba a ser fácil el desplazamiento de 96 familias que iban a ocupar el lugar. Llegó a tal punto que llegaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la comisión hizo unas recomendaciones de parar la construcción hasta que la delegación pudiera verificar que había suficiente infraestructura para las familias. Como las recomendaciones no son vinculatorias, pues entonces la construcción siguió y en 2011 el jefe de gobierno inauguró la unidad habitacional. Bien, bueno, pues ahora voy a hablarles un poco del perfil metabólico de la unidad habitacional. Para hablar del perfil metabólico es como un análisis de ciclo de vida. Está la etapa de construcción, la etapa de uso y la etapa cuando ya van a demoler el edificio. En la primera parte de la etapa de construcción yo solamente analicé 3 materiales: el acero, el aluminio y el concreto. Escogí solamente estos 3 materiales porque son los que representan mayor consumo energético. En la unidad habitacional, en el acero se veía en las varillas, en la construcción de castillos, columnas, traves, dalas, losas de cimentación, losas de entrepiso, muros de concreto y traves. El total de acero que utilizó la construcción de la unidad fueron 482 toneladas, lo que significó un total de 878 emisiones de CO2. En el concreto, que se utiliza para construir castillos, columnas, traves, dalas de cimentación, entrepisos, muros y traves, se utilizaron 2.747 metros cúbicos de concreto que generaron 728.029 kilogramos de CO2 por metro cúbico. En el aluminio, que se encuentra representado por la cancelería, que utilizan en las habitaciones, en la cocina, en el baño y en las puertas corredizas, se utilizaron 10 toneladas de aluminio y las emisiones fueron de 24 CO2 por tonelada. Bien, aquí no me voy a detener mucho, esto solamente lo puse para mostrar cómo sacamos, bueno, yo como soy socióloga no sabía muy bien cómo sacar la cantidad de concreto que había, de concreto, de aluminio y acero que había en una unidad. Entonces solicité al INVI los planos de construcción y lo que hicimos junto con un arquitecto fue ver los planos y ver el tipo de varilla, el tipo de grosor que tenía la varilla y en dónde se encontraba. Entonces así fuimos sacando el acero, el concreto y el aluminio.
Bueno, en la etapa de uso, para analizar el análisis de consumo de energía, realicé una encuesta de 37 cuestionarios enfocados al consumo de energía, agua y gas, el uso de ecotecnologías y la generación de residuos y el uso de automóvil. Aquí nada más voy a presentar lo del consumo de energía. Lo que hice fue hacer una comparación entre 4 grupos socioeconómicos. El primero era uno que fuera de un nivel socioeconómico más alto que el de la unidad habitacional, uno que fuera de igual nivel socioeconómico que la unidad y otro más bajo, y la unidad. Entonces, los resultados que obtuve fueron, bueno, un poco de la caracterización socioeconómica de los hogares es que encuesté a 11 mujeres y 26 hombres en una edad promedio de 40 años. Habitan en general en las casas 5 personas y en promedio son 3 son económicamente activas. Las ocupaciones que tienen son variadas, son abogados, arquitectos, comerciantes, diseñadores, empleados, profesionistas, vendedores, veterinarios, era muy variada las personas que entrevisté. Bueno, en cuanto a las viviendas, el tipo de vivienda era el 57% vivían en casa independiente y el 95% utilizaba tabiques, ladrillos, cemento y concreto. O sea, solamente el 5% utiliza cemento y lámina. En el tipo de focos, encontré que la mayor parte de las viviendas utilizan focos fluorescentes. Creo que solamente 3 personas contestaron que utilizaban focos LED. Si hacemos el análisis por nivel socioeconómico, igual, el nivel socioeconómico alto, igual que el de la unidad habitacional y la unidad habitacional utilizan focos fluorescentes, pero los de nivel socioeconómico bajo siguen utilizando focos incandescentes. La mayoría tiene televisión y el 57% son pantallas. Igual, si lo revisamos por nivel socioeconómico, vemos que porque todos ya tienen, en general todos tienen pantalla, menos los de nivel socioeconómico bajo, que tienen televisiones antiguas. En cuanto al tipo de combustible para cocinar, el 62% utiliza tanque estacionario y todos tienen el 97% tiene calentador de agua. El tipo de calentador de agua que tienen, en general tienen calentadores de paso. Y los únicos que tienen calentadores solares es que la ecotecnología que pusieron en la unidad habitacional del INVI. El 81% tiene microondas, el 89% lavadora y el 68% tiene automóvil. Bien, me interesaba saber también por qué la gente utilizaba o no utilizaba ecotecnologías. Los de nivel alto señalaron que están interesados en utilizar ecotecnologías, sin embargo, sí reconocen que son costosas. Y algunos otros decían que ni siquiera conocen las tecnologías que hay disponibles para las viviendas. Era interesante porque una persona incluso que entrevisté, que era del pueblo de Santa Úrsula Cuapa, trabajaba en una ONG y ella sí tenía una composta en su casa y tenía captación de agua de lluvia, pero solamente ella porque era como su trabajo eso. En el nivel socioeconómico, igual de los de la unidad habitacional, sí estaban a favor de las ecotecnologías y señalaron que lo utilizan porque representa un ahorro económico y porque eran conscientes ambientales. Los que no utilizan ecotecnologías mencionaron que no las conocían y que no tenían tiempo tampoco para, no sé, decían falta de tiempo, no sé exactamente a qué se referían con falta de tiempo. Las personas con nivel socioeconómico menor que la unidad habitacional, que era la vivienda base, contestaban que ellos les gustaba utilizar focos incandescentes, pero que ya no los vendían. Y unos decían que incluso les lastimaba mucho la vista los focos fluorescentes y que por eso no estaban interesados, además del costo. Bien, también me interesaba saber si una vez terminada la unidad habitacional, los habitantes iban a continuar utilizando las ecotecnologías.
Entonces, los encuestados mencionaron que sí representaban un ahorro para su economía, entonces sí la seguían utilizando. Mencionaban que, por ejemplo, ya no utilizaban gas para bañarse, utilizaban siempre el calentador solar. Y el 80% se encontraban muy satisfechos con su vivienda. Bueno, como conclusión, quiero decir que la política de vivienda se ha enfocado principalmente en el uso de ecotecnologías, lo cual está bien para disminuir los gases de efecto invernadero. Sin embargo, si hacemos un análisis más sistémico desde el metabolismo urbano y la ecología política urbana, nos damos cuenta que no es suficiente para construir ciudades sustentables o de bajo carbono. Como que se necesita transitar, rediseñar productos, procesos, edificios e infraestructura de forma individual y transitar hacia el diseño de sistemas urbanos. No solamente es la vivienda, sino es la vivienda y la movilidad y el lugar donde la gente trabaja, es como crear ciudad como sistema. A partir de la forma urbana, el perfil sociometabólico, la estructura económica, demográfica, la gobernanza y, es importante, la participación ciudadana, porque igual la gente tiene la ecotecnología, pero no la utiliza después. Y bueno, creo que este tema me resulta muy ruidoso ahora después de los sismos, porque entonces es un momento de crisis en el que podemos plantear, tenemos como una oportunidad para plantear qué tipo de ciudad vamos a construir después de lo que hemos visto, que las edificaciones no cumplan con los códigos de vivienda. Entonces, pues no sé, se abren muchas preguntas de cómo construir ciudad y cómo construir vivienda, y entonces yo agradezco mucho estos espacios para poder compartir preguntas y reflexiones. Gracias.